Muy buenas para todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre movimiento circular uniforme. Comencemos ilustrando acá un círculo, digamos que este es un círculo. El movimiento circular uniforme tiene básicamente dos características. La primera es que tiene una rapidez constante. Vamos por acá, rapidez constante. No cambia la rapidez del movimiento. Y la otra, como su nombre lo dice, es que tiene una trayectoria circular. Cuando tenemos estas dos condiciones, rapidez constante y en una trayectoria circular, tenemos un movimiento circular uniforme. Por ejemplo, cuando vemos el ventilador moviéndose en el techo, él se empieza a mover con una rapidez. Cuando va por acá, el aspa se mueve con una rapidez. Cuando va por acá, tiene una rapidez. Y esa rapidez no cambia, es constante. Lo que sí que cambia es la dirección que va manejando esa aspa a medida que se va moviendo. Por lo tanto, la velocidad no es constante, pero la rapidez sí es constante. Recordemos que la velocidad es una rapidez a la cual le incluimos la dirección. La rapidez es constante, pero la dirección no es constante. Por lo tanto, la velocidad no es constante. Vamos a anotarlo por acá. La velocidad en un movimiento circular uniforme no es constante. Lo que sí es constante es la rapidez. Otro ejemplo de movimiento circular uniforme sería una persona, la que está acá, trotando sobre una pista circular, o también un satélite orbitando alrededor de nuestro planeta en una órbita circular. También podríamos hablar de el reloj, que tiene acá las 12, acá las 3, acá las 6, acá las 9. Las manecillas de ese reloj tienen un movimiento circular uniforme. Una abreviación para referirnos a este movimiento sería M, movimiento, C, circular, U, uniforme. A esta rapidez, que permanece constante en el movimiento circular uniforme, lo que cambia su dirección, se le conoce como una rapidez tangencial o también como rapidez lineal. Esto de tangencial es porque si pensamos por ejemplo en el ventilador, cuando el aspa va por acá, si por alguna razón dejase de haber el movimiento circular uniforme, entonces el aspa se escapa por acá, por la tangente, ¿sí? Y toca además a la curva del movimiento en un solo punto. Por eso se llama rapidez tangencial o rapidez lineal. Hablemos del movimiento de las manecillas de reloj, por ejemplo. Tenemos acá un reloj. Este es el centro del reloj. Del centro a un punto en la circunferencia, la distancia se llama radio. El radio del movimiento circular uniforme. Cuando, por ejemplo, aquí estamos a las 3 de la tarde, acá a las 6, acá a las 9 y acá a las 12. Vamos a darnos una vuelta desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo que se barrió desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana? La medida de este ángulo corresponde a una vuelta completa y este ángulo de vuelta completa es igual a 360 grados. Pero estos 360 grados no son una unidad que se acostumbre a usar en el movimiento circular uniforme. Los grados no son una unidad que se use típicamente. En vez de ellos se usa el radian. Pero para eso vamos a dar la equivalencia entre radianes y grados. La equivalencia nos dice que para una vuelta, por ejemplo, tenemos que 360 grados equivalen a 2 pi radianes. Aquí tenemos la equivalencia para llevar de grados a radianes. Radianes, repito, es una unidad que se usa típicamente para estudiar el movimiento circular uniforme. De modo que desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, cuando se da una vuelta completa, el ángulo barrido es igual a 2 pi radianes. Vamos a tenerlo en cuenta. La pregunta ahora es, ¿cuánto es la longitud o la distancia recorrida por acá, la circunferencia del círculo, desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana? Pues para eso vamos a recordar la fórmula del perímetro del círculo. El perímetro es igual a 2 pi por el radio. Esto es igual a la longitud
del arco en una vuelta. ¿Sí? La longitud del arco en una vuelta. ¿Cuál arco? Pues este que se da desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Esta distancia se calcula como 2pi por el radio. Si tiene un reloj de 0,1 metros de radio, encontrar la longitud de arco recorrida por las manecillas entre las 3 pm y las 8 pm de un mismo día y la rapidez tangencial. Esta rapidez tangencial es el punto B, vamos a tenerlo en cuenta. Hacemos entonces un reloj donde tenemos acá las 12, las 3, las 6, las 9. Nos piden la longitud de arco entre las 3 y las 8 pm. Si acá tenemos las 8 pm, bueno, digamos que acá, las 8. Entonces el arco, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, será este que tenemos acá, la longitud de arco. Esta es la que nos están preguntando. Vamos a llamarle a esta longitud L. Observamos también que se forma un ángulo acá, llamémosle θ. Digamos, cuando damos una vuelta, se forma un ángulo de 2pi radianes. Anotemos 2pi nada más. Y además, cuando damos una vuelta, la longitud de arco que se recorre cuando damos una vuelta es igual a 2pi multiplicado por el radio. Entonces, tenemos 2pi por el radio. Este siendo el ángulo y este de acá siendo la longitud del arco. Pero no nos están preguntando una vuelta. Nos están preguntando esta longitud L. Y en esta longitud L se forma un ángulo que no es igual a 2pi, sino que es igual simplemente a θ. Vamos a llamarle θ porque aún no lo conocemos. Este ángulo θ tiene además asociado un arco, una longitud de arco L. Podemos darnos cuenta que aquí tenemos una regla de 3, donde el producto de los números en esta diagonal, 2pi por L, 2pi por L es igual al producto de los numeritos en esta otra diagonal. θ por 2πr, θ por 2πr. Como necesitamos la longitud del arco L, entonces vamos a despejar acá L dividiendo ambos lados entre 2pi. Entre 2pi para que se cancele acá 2pi arriba y 2pi abajo, nos queda la longitud de arco L igual, como acá también se cancela 2pi arriba y 2pi abajo, nos queda θr. L es igual a θr. Aquí nos adelantamos a la forma de encontrar la longitud de arco L para un ángulo cualquiera θ. La pregunta es entonces, ¿cómo encontramos θ? Dado que el radio R, si lo tenemos, es igual a 0,1 metros. Vamos a anotarlo acá una vez. R es igual a 0,1 metros. ¿Cómo encontramos θ? El ángulo que se forma ahí entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche. Pues para eso nos vamos a guiar nuevamente por lo que pasa con una vuelta. En una vuelta habíamos dicho que el ángulo es de 2pi, pero también sabemos que en una vuelta se avanzan 12 horas, porque desde las 3 de la tarde hasta que se da una vuelta nuevamente a las 3 de la mañana avanzan 12 horas. Este dato de 12 horas nos va a servir porque sabemos que entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche pasaron 5 horas. Lo que no sabemos es el ángulo θ. Por lo tanto, este θ lo vamos a anotar aquí y hacemos otra regla de 3. Esta vez la regla de 3 es entre el ángulo θ, y el tiempo, la variable tiempo, siendo la incógnita el ángulo θ que necesitamos acá. Por lo tanto, θ por 12, anotemos, θ por 12 es igual a 2pi por 5. 2pi por 5. Dividimos ambos lados entre 12 para que se cancele el 12 aquí arriba y acá abajo nos quede θ. θ igual a 2pi por 5, o sea 2 por 5 10 por pi, 10pi entre 12. Este es el ángulo θ. Podemos además simplificarlo porque 10 tiene mitad y es 5, 12 tiene mitad y es 6. Por lo tanto, el ángulo θ es igual a 5 por pi sobre 6. 5 pi sextos. Acá tenemos el ángulo θ. Vamos a anotarlo como 5 pi sextos.
Ya con el ángulo θ podemos calcular acá la longitud de arco. Vamos entonces a reemplazar. θ es igual a 5 pi sextos. Multiplicamos por el radio, que es igual a 0,1 metros. ¿Sí? Nos queda entonces que L, si hacemos esto en la calculadora, igual a 0,26 metros. Esta es la longitud de arco desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. 0,26 metros. ¿Por qué nos dan metros? Pues porque tenemos acá 0,1 el radio medido en metros. Este ángulo 5 pi sextos está en radianes. Pensaríamos que nos queda radianes por metro. Pero radianes no es propiamente una unidad del Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, estos radianes los reemplazamos por 1. Y 1 por metro nos queda metro. ¿Sí? Muy bien, calculemos lo que nos piden en el numeral B, la rapidez tangencial. ¿Cómo encontramos esa rapidez tangencial? Muy bien, pues recordemos que una rapidez, como la rapidez tangencial, se calcula como una distancia. En este caso la distancia es la longitud de arco, que es igual a 0,26 metros, la distancia recorrida, entre el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche? Pues el tiempo sabemos que fueron 5 horas, ¿cierto? De 3 a 8 hay 5 horas. Y la distancia fueron 0,26 metros. 0,26 metros. Vamos a cambiar estas 5 horas a segundos. Factor de conversión, una hora, equivale a 3600 segundos. Para que se cancele arriba y abajo horas, nos quedan segundos. Multiplicamos entonces 5 por 3600. Ahí obtenemos 18.000 segundos. Cambiamos entonces 5 horas por 18.000 segundos. 18.000 segundos. Nos quedan entonces las unidades del Sistema Internacional de Unidades, o sea, metro sobre segundo. 0,26 entre 18.000, si lo hacemos en la calculadora, vamos a obtener 1,44 por 10 a la menos 5. Bueno, anotemos bien, 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Acá tenemos la rapidez tangencial con la que avanzan las manecillas de este reloj. Muy bien, vamos a quedarnos con el caso del reloj. Las 12, las 3, las 6, las 9. Recordando también que en una vuelta sucede que la longitud del arco es de 2pi por el radio. El arco es la distancia recorrida acá en la circunferencia para una vuelta. 2pi por el radio. Para una vuelta también podemos llamar el tiempo que se da en una vuelta como el periodo. Esto se acostumbra a llamar periodo el tiempo que se toma en dar una vuelta. ¿Sí? Vamos a llamarle periodo. Entonces la rapidez, que es una distancia L entre un tiempo T, pero como estamos trabajando en una vuelta, el tiempo es T mayúscula y le llamamos periodo. Y L para una vuelta es 2pi r. Entonces tenemos una forma de calcular la rapidez tangencial. Dado que es constante, este valor aplica siempre. 2pi por el radio entre el periodo. La forma de calcular la rapidez tangencial o rapidez lineal. Recordemos también que r es la distancia de acá, ¿cierto? Del centro a cualquier punto en la circunferencia. Y esta formulita, 2pi r sobre el periodo, la sacamos diciendo que es distancia sobre el tiempo. La forma de calcular la rapidez cuando es constante, tomamos la distancia para una vuelta, que es la longitud del arco, 2pi r, y el tiempo para una vuelta, que es el periodo. Una persona recorre una pista circular trotando con una rapidez tangencial de 2 metros por segundo. Si el radio de la pista es de 10 metros, calcular el tiempo que tardará en dar una vuelta y el número de vueltas que habrá dado en 5 minutos. Vamos a ilustrar acá la pista. Nos dicen que esta persona se mueve con una rapidez de 2 metros por segundo. La rapidez, digamos que está por acá. 2 metros por cada un segundo. El radio de esa pista es de 10 metros.
10 metros. ¿Cómo vamos a calcular el tiempo que se tarda en dar una vuelta? Bueno, el tiempo que se tarda en dar una vuelta es precisamente el periodo. Y para el periodo teníamos una formulita, bueno, para la rapidez tangencial teníamos una formulita 2πr sobre el periodo. Aquí podemos despejar el periodo si conocemos lo demás. Preguntémonos, ¿conocemos la rapidez tangencial? Sí, es de 2 metros por cada un segundo. Conocemos este radio, también es de 10 metros. Y este 2pi es una constante. Vamos a despejar t, el periodo. Para eso multiplicamos aquí, mandamos a multiplicar a t. Nos queda t por la rapidez igual a 2πr. Como necesitamos el periodo t, dividimos ambos lados entre la rapidez para que se cancele aquí y nos quede el periodo solito despejado, periodo igual a 2πr entre la rapidez. Tenemos entonces la forma de calcular el periodo, 2πr entre la rapidez, o sea, igual a 2pi, radio es 10 metros, entre la rapidez que es de 2 metros por cada un segundo. 2. Aquí podemos de hecho cancelar este 2 y este 2 y nos queda simplemente 10 por pi. Ahora sí, metamos en la calculadora 10 por pi y eso nos da 31,42 segundos. Como hablamos de periodo, hablamos también de segundos porque estamos trabajando unidades del sistema internacional. 31,42 segundos es el tiempo que se tarda esta persona en dar una vuelta. ¿Sí? Vamos con el B. Nos dicen el número de vueltas que habrá dado en 5 minutos. ¿Cómo calculamos ese número de vueltas? Muy bien, para eso podemos decir que si en una vuelta se tarda 31,42 segundos, ¿cuántas vueltas habrá dado en 5 minutos? En 5 minutos, ¿cuántas vueltas habrá dado? X es el número de vueltas que estamos buscando. De hecho acá, como estamos trabajando el tiempo en minutos, debemos convertirlo a segundos. ¿Sí? Vamos entonces a convertir esos 5 minutos a segundos. Nos queda 5 minutos por factor de conversión. Sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Cancelamos minutos arriba y abajo. Nos queda entonces 5 por 60 entre 1. Eso es igual a 300 segundos. Cambiamos acá 5 minutos por 300 segundos. Trabajemos las unidades en el sistema internacional, ¿cierto? Deben ser las mismas unidades además de todo. Por lo cual nos queda que en esta diagonal una vuelta por 300 segundos, digamos 1 por 300, es igual al producto en esta otra diagonal x por 31,42. X por 31,42. Como necesitamos x, dividimos entre 31,42, quien acompaña a la x, se cancela aquí arriba y acá abajo, nos queda x igual a esto de acá intacto, 300 por 1 es 300 entre 31,42. Con lo cual obtenemos para x el número de vueltas, x igual a esto que nos da 9,55 vueltas. Este es el número de vueltas que se dan en 300 segundos, que son iguales a 5 minutos. Bien, pensemos en la pista circular, una pista circular. Digamos que esta pista tiene un radio de 10 metros y el periodo, es decir, lo que se tarda una persona que le está dando vuelta a la pista, digamos que es de 30 segundos. Periodo es igual a 30 segundos. Esto nos dice que en 30 segundos se da una vuelta. Otra forma de escribirlo, 30 segundos por cada una vuelta. O si lo escribimos de una forma distinta, sería una vuelta cada 30 segundos. Pero esto que tenemos acá ya no es el periodo. El periodo se mide en segundos. Y acá tenemos vueltas. De hecho, a esta cantidad vueltas que se dan por cada segundo, que en este caso sería 1
entre 30, 1 entre 30 nos da 0,033. Vamos a anotarlo por acá. 0,033 vueltas por cada 1 segundo. Esta cantidad se le llama frecuencia. Y la frecuencia nos está indicando precisamente el número de vueltas que se dan por cada 1 segundo. En tanto que el periodo nos indica es los segundos por cada una vuelta. ¿Sí? Vamos a recordarlo, son cantidades que se relacionan a esta frecuencia, se le mide en unas unidades que se llaman hertz. Y estos hertz son iguales a 1 sobre segundo, porque esta cantidad, esta unidad, vueltas, no es propiamente una unidad física, entonces es como si tuviésemos aquí un 1. 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. ¿Sí? Pero anotamos vueltas porque nos permite entender mejor lo que está sucediendo acá, la cantidad de vueltas que se da por cada segundo. También vamos a tener en cuenta que la frecuencia y el periodo se relacionan mediante la fórmula que nos dice que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. O, dicho de otra forma, para la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. De esta forma relacionamos periodo y frecuencia. Tiene sentido porque si acá observamos el periodo tiene segundos sobre vuelta y acá la frecuencia tiene vueltas sobre segundo. Estamos viendo que el 1, por ejemplo, el periodo es el recíproco del otro, de la frecuencia. Y aquí lo vemos en la forma como se calcula. Bueno, vamos a recordar que hasta este momento sabemos que para una vuelta tenemos un ángulo θ y ese ángulo θ es igual a 2pi radianes. También sabemos que para una vuelta la longitud de ese arco recorrido es igual a 2pi por el radio. Sabemos también que el periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta y que la rapidez tangencial se calcula como 2πr entre el periodo. Como el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, de hecho vamos a anotarlo también por acá, podemos esta rapidez calcularla en términos de la frecuencia, porque rapidez, que es la magnitud de la velocidad, es igual a 2πr sobre el periodo, pero este periodo podemos anotarlo como por 1 sobre el periodo, ¿sí? Y 1 sobre el periodo, recordemos que es la frecuencia. Acá tenemos la formulita de la frecuencia. 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo. Entonces cambiamos 1 sobre el periodo por la frecuencia. Aquí tenemos otra forma de calcular la rapidez tangencial en términos de la frecuencia. Y esta forma acá es en términos del periodo. Recordemos también que la longitud de arco recorrida es igual a rθ, donde r es el radio del círculo y θ es el ángulo medido en radianes. También tener en cuenta que 360 grados son iguales a 2pi radianes. Usamos las unidades en radianes, no lo vayamos a olvidar. ¿Sí? Hablemos ahora de la rapidez angular. Para eso volvamos al ejemplo del reloj. Acá tenemos las 12, las 3, las 6 y las 9. Digamos que son las 12. Para llegar hasta las 3, tenemos entonces que el ángulo es de 90 grados, un ángulo recto. Si lo pasamos a radianes, entonces nos queda que 90 grados por factor de conversión, sabiendo que 2pi radianes equivalen a 360 grados. Para cancelar grados acá arriba y acá abajo nos queda en radianes. Multiplicamos 90 por 2, 180, pi, la unidad que sobrevive, radianes, entre 360. 180 entre 360, eso es igual a 1/2 pi radianes. Tenemos que 1/2 de pi radianes es el ángulo de 90 grados. 1/2 de pi podemos anotarlo simplemente como pi medios.
Este es el ángulo. Muy bien. Entonces, si volvemos a el término rapidez angular, el cual lo vamos a representar con una W, omega, letra griega, bueno, llamémoslo W, y se llama rapidez angular. Nos está diciendo que se avanza o se barre un ángulo, en este caso es pi medios radianes, en una cierta cantidad de tiempo. Desde las 12 hasta las 3 pasan 3 horas. Esta es la rapidez angular. Nos dice qué tanto se barre un ángulo en una cantidad de tiempo. A diferencia de la rapidez tangencial, que lo llamamos con la letra V, que se mide en metros sobre segundo. En este caso diríamos sobre horas, para manejar las mismas unidades. Por ejemplo, 10 metros por cada hora. Aquí hablamos de una rapidez tangencial o rapidez lineal. Pero cuando hablamos no de metros, sino de radianes, un ángulo por cada unidad de tiempo, entonces hablamos de una rapidez angular. Si aquí dividimos pi medios entre 3, obtenemos que eso es aproximadamente igual a 0,52 radianes por cada una hora. De modo que cuando llegamos aquí a la 1, el ángulo ya no será pi medios radianes, sino 0,52 radianes. Vamos a anotarlo por acá, 0,52 radianes por cada una hora. Hablamos entonces de rapidez angular. Concretemos algunas formulitas sobre la rapidez angular. Digamos que aquí tenemos una pista circular, o bueno, el reloj del que estamos hablando. En todo caso tenemos un radio R circular. También tenemos acá una longitud de arco. Esta longitud de arco que se avanza, llamémosle L, esa longitud de arco. Hay un ángulo también asociado que se llama θ. Este L, la longitud de arco, es igual a R θ. De otro lado, la rapidez angular que acabamos de mencionar se calcula como el ángulo θ que se mide en radianes entre el tiempo, ¿sí? De esta forma tenemos radianes por cada segundo, o sea, rapidez angular. De forma similar, habíamos comentado sobre la rapidez tangencial como ya no θ, sino L, la longitud de arco en metros, sobre el tiempo en segundos, ¿sí? De modo que la rapidez tangencial V será L, pero L es igual a R θ entre el tiempo. Pero sabemos también que W es igual a θ sobre T. Entonces nos queda que la rapidez tangencial es igual a R, radio, por θ sobre T. θ sobre T es W, la rapidez angular. Tenemos acá una fórmula que nos relaciona la rapidez tangencial con la rapidez angular. B igual a RW. O también lo solemos tener como B igual a WR. ¿Sí? Vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, y aprovechando esta forma que acabamos de encontrar para la rapidez tangencial, vamos a aprovecharnos que la rapidez tangencial tiene otra expresión, V igual a 2πr sobre el periodo. Esta ya la habíamos dado y la vamos a tener en cuenta porque sabemos que V es igual a WR. Lo acabamos de anotar. Pero también V es igual a 2πr sobre el periodo. 2πr sobre el periodo. De modo que si igualamos esas dos expresiones, V y V, o sea, WR igual a 2πr sobre el periodo, vamos a encontrar que si dividimos ambos lados entre R, se nos cancela aquí arriba y acá abajo, y nos queda que aquí arriba y acá abajo también se cancela, por lo tanto W queda solita del lado izquierdo y es igual a 2pi sobre el periodo. Aquí tenemos otra forma de encontrar la rapidez angular. También sabemos que el periodo
es igual a 1 sobre la frecuencia, por lo tanto nos queda W igual a 2pi por 1 sobre el periodo. Y 1 sobre el periodo, recordemos que es igual a la frecuencia. Frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Aquí está 1 sobre el periodo. Entonces, W es igual a 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia. Esta es otra forma de encontrar la rapidez angular en términos de la frecuencia. Un cuerpo se mueve barriendo un ángulo de pi tercios radianes cada 0,5 segundos a lo largo de una trayectoria circular de radio 3 metros. Calcular la rapidez angular y la rapidez lineal. Cuando nos dicen rapidez lineal es lo mismo que rapidez tangencial, ¿sí? Acá tenemos entonces la trayectoria circular, donde este es el radio, nos dicen que es de 3 metros. Nos dicen también que se avanzan pi tercios radianes cada 0,5 segundos. Pi tercios radianes se ve más o menos así. Este es el ángulo θ igual a pi tercios. Se avanza en un tiempo t igual a 0,5 segundos. Para eso vamos a recordar que la rapidez angular, W, se calcula como el ángulo θ entre el tiempo, ¿sí? El ángulo θ que se mide en radianes y el tiempo que se mide en segundos. De forma que W sería igual a θ, el ángulo, acá está, pi tercios. Esto es suponiendo movimiento circular uniforme, ¿sí? Pi tercios entre el tiempo es de 0,5 segundos, 0,5, por lo tanto, pi tercios entre 0,5 es igual a pi sextos radianes por cada segundo. Esta que tenemos acá es la rapidez angular, lo que se avanza, el ángulo que se está barriendo por cada segundo. Es igual a pi sextos. En tanto que la rapidez lineal, o sea, V, se calcula como rapidez angular por el radio. Entonces V sería igual a rapidez angular, que es pi sextos por el radio, que es de 3 metros. 3 metros. Con esto tenemos pi por 3, 3pi sobre 6. 3 tiene mitad, que es... 3 tiene tercera, que es 1, y 6 tiene tercera, que es 2. Entonces nos queda que 1 por pi, o sea, pi entre 2. Pi medios, como hablamos de una rapidez lineal o tangencial, se mide en metros por cada 1 segundo, o metros sobre segundo. Acá tenemos entonces la rapidez lineal. Un ventilador de 60 centímetros de radio gira a 300 RPM. Cuando veamos RPM nos dice revoluciones por minuto o vueltas por minuto, ¿sí? Vueltas que se dan cada minuto, en este caso son 300. Calcular la frecuencia en Hertz, el periodo, la rapidez angular, la rapidez tangencial, el ángulo barrido en 5 minutos y la longitud de arco recorrida en 5 minutos. Tenemos entonces por acá el ventilador que tiene 60 centímetros de radio. Vamos a trabajarlo en sistema internacional de una vez. 60 centímetros, pasarlos a metros, diciendo que un metro es igual a 100 centímetros. De esta manera cancelamos arriba y abajo centímetros. También cancelamos por acá este 0, un 0 arriba con un 0 abajo. Y nos queda entonces 6 por 1, 6, entre 10, 0,6 metros. Entonces el radio de este ventilador es igual a 0,6 metros, trabajando sistema internacional de unidades. También nos dicen que da unas revoluciones, son 300 revoluciones o vueltas por cada 1 minuto. Esto es lo que nos dice 300 RPM, revoluciones por minuto, ¿sí? No nos vayamos a olvidar de eso. Vamos también a ver cómo calculamos la frecuencia. La frecuencia, recordemos que se mide en vueltas, bueno, en este caso revoluciones por cada ¿qué? Segundo, porque si la vamos a medir en Hertz,
Los hertz nos dicen son revoluciones por cada un segundo. Acá donde tenemos el dato vemos revoluciones por cada un minuto. Entonces tenemos que convertir de minutos a segundos acá abajo. Para eso vamos a aprovecharnos directamente que un minuto es igual a 60 segundos. 300 revoluciones cada 60 segundos. 300 entre 60, eso es igual a 5, porque cancelamos un 0 acá arriba con un 0 acá abajo y nos queda 30 entre 6. 5 revoluciones por cada un segundo. En un segundo ese ventilador da 5 revoluciones. Y esto es igual a la frecuencia en hertz, porque los hertz son revoluciones por cada un segundo. O propiamente, como las revoluciones no las tenemos en cuenta en unidades, 1 sobre segundo. ¿Sí? Acá tenemos entonces la frecuencia. Vamos con el periodo. También nos están pidiendo el periodo. Para eso decimos que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. 1 entre la frecuencia es igual a 5, ¿cierto? 5 revoluciones por cada segundo. 1 entre 5. 1 entre 5 es igual a 0,2 segundos. Como hablamos del periodo, el periodo se mide en segundos. O sea, se da una vuelta, este ventilador da una vuelta o una revolución en 0,2 segundos. ¿Sí? Bueno, vamos con otro. Nos dicen la rapidez angular. Nos están pidiendo aquí W. ¿Cómo calculamos W? Pues para eso recordamos que la rapidez angular W se puede calcular de una forma como 2pi por la frecuencia. Esta es una forma de calcularla. Como tenemos la frecuencia que es igual a 5 revoluciones por cada un segundo, entonces nos queda que la W es igual a 2pi, rapidez angular 2pi por la frecuencia. 2pi por 5. Entonces 2 por 5, 10 y pi. 10pi, como hablamos de rapidez angular, son 10pi radianes por cada un segundo. Este ventilador en un segundo está barriendo un ángulo de 10pi radianes. ¿Sí? Vamos a guardar los datos por acá. Digamos que la frecuencia es igual a 5 Hz o 5 revoluciones por cada un segundo. El periodo es igual a 0,2 segundos. Y la rapidez angular W es igual a 10pi radianes por segundo. ¿Sí? Entonces vamos a limpiar el tablero y sigamos. Nos piden esta vez la rapidez tangencial. Entonces V es igual a WR. Recordemos esta formulita. W que es igual a 10pi. Tenemos 10pi sin unidades nada más. El radio que es igual a 0,6 metros. Tengamos en cuenta el sistema internacional. Multiplicamos esto en la calculadora y obtenemos 6pi. Como hablamos de rapidez tangencial, son metros por cada un segundo o metros sobre segundo. ¿Sí? Tenemos acá la rapidez tangencial. También podemos seguir. Nos piden ahora el ángulo barrido en 5 minutos. ¿Cómo calculamos ese ángulo barrido? Bueno, anotemos por acá la rapidez 6pi metros sobre segundo. El ángulo barrido en 5 minutos. ¿Cómo lo calculamos? Si nos están pidiendo un ángulo barrido en un tiempo dado es porque esto se nos relaciona con la rapidez angular. Ángulo barrido en un tiempo dado. Vamos a anotar ese dato. A ver, 10pi radianes. 10pi radianes en un segundo. Esta es la rapidez angular. Como nos están pidiendo el ángulo en 5 minutos, podemos entonces estos 5 minutos pasarlos a segundos, diciendo que en un minuto tenemos 60 segundos. Cancelamos minutos arriba y abajo, multiplicamos 5 por 60, esto es igual a 300 segundos. Este 300 segundos nos sirve porque cuando multipliquemos aquí por 300 segundos,
se nos cancela segundos arriba y segundos abajo, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda precisamente el ángulo en radianes barrido en 300 segundos o en 5 minutos. Multiplicamos 10 por 300, eso es igual a 3000 pi radianes. Este es el ángulo barrido en 5 minutos. Vamos a anotarlo por acá. El ángulo barrido es igual a 3000 pi radianes. Esto también lo pudimos calcular como la rapidez angular W, el ángulo en radianes entre el tiempo en segundos. Como esta vez nos están pidiendo es el ángulo, entonces aquí despejamos θ, mandando acá el tiempo a multiplicar a W. Entonces nos queda θ igual a W por el tiempo, por lo cual nos quedaría θ igual a W, que es 10 pi radianes por cada segundo. Anotemos 10 pi nada más, por el tiempo en segundos, o sea 5 minutos, que son 300 segundos, 300. Esto es igual nuevamente a 3000 pi radianes, el ángulo que nos están pidiendo. Una forma en la que lo hicimos por factores de conversión y otra forma la que comprobamos con la formulita, ¿sí? En todo caso nos va a dar el ángulo barrido en 5 minutos. Para la longitud de arco recorrida en 5 minutos, vamos a recordar que la longitud de arco L se calcula como r θ. R es el radio, que es igual a 0,6 metros. L es igual a 0,6 por θ, que es el ángulo barrido. Como hablamos de 5 minutos, entonces es 3000 pi radianes. 3000 pi radianes. No estamos anotando unidades, trabajamos en sistema internacional. Si multiplicamos esto, obtenemos 1800 por pi metros. Esta es la longitud de arco que se recorre, ¿sí?, el ventilador en 5 minutos. 1800 por pi metros. Un lanzador de béisbol adelanta el brazo durante un lanzamiento girando el antebrazo alrededor del codo. Si la velocidad de la pelota en la mano del lanzador es de 35 metros por segundo y la pelota está a 0,3 metros de la articulación del codo, ¿cuál es la rapidez angular del antebrazo? Muy bien, acá nos dicen que la pelota está a 0,3 metros de la articulación del codo. Con esto nos están indicando el radio de ese movimiento que hace el lanzador. Radio es igual a 0,3 metros. También nos están dando este dato de 35 metros por segundo, la velocidad, ¿cierto? La magnitud de la velocidad, que es la rapidez, igual a 35 metros por cada un segundo. Nos dan también, bueno, no veo más nada, nos piden de hecho la rapidez angular. La rapidez angular es W. ¿Cómo calculamos W? Pues para eso recordamos que la rapidez tangencial, V, es igual a la rapidez angular por el radio. Como nos piden la rapidez angular, W, vamos a dividir ambos lados entre el radio para que se cancele acá arriba y acá abajo y nos quede nada más la rapidez angular. W igual a rapidez tangencial, V, entre radio. De modo que W queda rapidez tangencial, que es 35 metros por cada segundo, dividido entre radio, que es igual a 0,3 metros. En la calculadora obtenemos W igual 117 aproximadamente. Como hablamos de rapidez angular y trabajamos en sistema internacional, nos quedan radianes por cada un segundo. Esta es la rapidez angular de ese lanzador. Se fija un sticker sobre una de las aspas de un ventilador antes de encenderlo. Al encenderlo, este alcanza las 150 revoluciones por minuto. Si el radio del ventilador es de 80 centímetros, calcular la rapidez lineal sobre el sticker si este fue fijado a 30 centímetros de radio. B. La rapidez lineal sobre un punto en la circunferencia del círculo. Y C. La rapidez angular. Muy bien, vamos a ilustrar el ventilador. Nos dicen que
el radio de ese ventilador es de 80 centímetros. 80 centímetros equivale a 0,8 metros. ¿Sí? 80 centímetros. Usamos un factor de conversión diciendo que un metro es igual a 100 centímetros. Cancelamos centímetros arriba y abajo. Cancelamos también un 0 aquí arriba con un 0 acá abajo. Nos queda 8 por 1 entre 10, 0,8 metros. Este es el radio, lo vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. Muy bien, nos dicen que a 30 centímetros se ubica un sticker. Vamos a anotarlo por acá, el sticker que está a 30 centímetros. Nos preguntan la rapidez lineal sobre el sticker. Cuando hablamos de rapidez lineal nos referimos a la V. La rapidez lineal, ¿cómo la vamos a calcular para este sticker? Pues bien, para eso vamos a usar el dato de 50 revoluciones por cada un minuto. Porque observamos que tenemos 50 revoluciones por cada un minuto. Y esto es igual, un minuto, a 60 segundos. Si vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. Cancelamos 0 arriba y 0 abajo. Nos queda 15 entre 6. Eso es igual 2,5 revoluciones por cada un segundo. Aquí tenemos revoluciones por cada segundo, o sea, la frecuencia. La frecuencia es igual a 2,5 Hz. Aquí tenemos entonces la frecuencia, algo que nos va a servir para calcular la rapidez lineal. ¿Por qué nos va a servir? Pues porque la rapidez lineal es igual a 2πr sobre el periodo, o dicho de otra forma, 2πr por la frecuencia. Entonces la rapidez, pero ojo, la vamos a calcular para el sticker. Vamos a decir para el sticker. Es igual a 2πr, pero este radio es el radio del sticker. El radio del sticker tiene un valor y es igual a 30 centímetros. 30 centímetros en el Sistema Internacional de Unidades equivale a 0,3 metros. Radio del sticker es igual a 0,3 metros. Acá donde dice radio es del sticker. Ya anotamos 0,3. Luego 2πr por la frecuencia, que es de 2,5 Hz. 2,5. De modo que la velocidad del sticker es igual a 4,7 metros por cada un segundo. Esto es lo que avanza el sticker aquí, el sticker en el ventilador. La velocidad lineal o velocidad tangencial. Vamos a calcular la velocidad ya no del sticker, sino la velocidad, de hecho no la velocidad, sino la rapidez. La rapidez del punto en la circunferencia, o sea, de un punto aquí, en el exterior, en este perímetro. ¿Cuál es la rapidez tangencial o rapidez lineal? Pues para eso vamos a usar esta misma fórmula, pero usando ya no el radio del sticker, sino el radio del ventilador. Entonces vamos a usar la rapidez igual 2πr por la frecuencia. 2pi en radio, el radio del ventilador, 0,8 metros. Y la frecuencia sí que es la misma, 2,5 Hz por 2,5. Con esto obtenemos que la rapidez para un punto acá en la circunferencia es igual a 12,6 metros por cada un segundo. ¿Sí? Vamos entonces a subrayar este resultado, la rapidez lineal. Esto es para un punto en la circunferencia. Y este de acá es para el sticker que está ubicado aquí a 0,3 metros. Observamos que la rapidez lineal es mayor para un punto aquí en la circunferencia, 12,6 metros por cada segundo, que para este sticker que tiene una velocidad de 4,7 metros por cada segundo. Y eso es porque estos dos puntos, tanto el sticker como el punto en la circunferencia, dan una vuelta al mismo tiempo. Digamos, si el punto en la circunferencia va por acá, digamos, entonces el sticker también va por acá. Si el punto en la circunferencia va por acá, por este punto,
entonces el sticker va por aquí también. Si el punto en la circunferencia va por acá abajito, el sticker ya va por acá. O sea, se da una vuelta al mismo tiempo. El periodo también es el mismo, por eso calculamos la frecuencia indiferentemente si era el punto en la circunferencia o el sticker, porque dan la vuelta al mismo tiempo. Pero en esa vuelta, el sticker, por ejemplo, avanza, recorre una longitud de arco de menor cantidad que la longitud de arco que recorre el punto en la circunferencia. O sea, el punto en la circunferencia avanza más distancia en el mismo tiempo. En un segundo avanza 12,6 metros. En cambio, el sticker avanza en un segundo 4,7 metros. Bueno, ¿cómo calculamos la rapidez angular? Pues para eso recordemos que la rapidez angular la podemos calcular como 2pi por la frecuencia. La frecuencia es 2,5 Hz, entonces nos queda rapidez angular 2pi, la frecuencia es de 2,5 Hz, 2,5 Hz, multiplicamos esto y obtenemos la rapidez angular de 15,7 radianes por segundo. O sea, en un segundo se barre un ángulo de 15,7 radianes. Esta rapidez angular, bueno, observamos que no depende si, digamos, el punto está aquí sobre el sticker o está acá sobre la circunferencia, porque la fórmula no contiene al radio como si lo contiene la rapidez lineal o rapidez tangencial. Esta rapidez angular no depende de si vamos acá en la circunferencia del ventilador o vamos acá con el sticker. Vamos a hablar sobre la fuerza centrípeta. Para eso supongamos que tenemos una trayectoria circular entre la Tierra, que está orbitando acá al Sol. Digamos que acá tenemos nuestro planeta orbitando al Sol. Y suponemos una trayectoria circular. Si este es nuestro planeta, entonces acá tenemos una rapidez tangencial, una velocidad, porque ya hablamos con dirección, ¿cierto? Velocidad tangencial, acá en este punto también. Va cambiando la dirección a medida que va moviéndose nuestro planeta. La pregunta es, ¿qué es lo que evita que nuestro planeta salga por la tangente, se escape por ahí en el sistema solar? Pues lo que evita que nuestro planeta se escape es una fuerza de atracción hacia el Sol, la fuerza de atracción, ¿cierto? Y esa fuerza se conoce como la fuerza centrípeta, porque esta fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular, ¿cierto? De hecho, esta fuerza es la fuerza de gravedad, pero en este sentido es una fuerza centrípeta porque, repito, está dirigida hacia el centro de una trayectoria circular. Si, por ejemplo, va por este punto, entonces la fuerza de atracción, que es la fuerza de gravedad, se dirige hacia el centro, fuerza centrípeta. En este punto también hacia el Sol y es una fuerza centrípeta. Y en este punto también dibujamos la fuerza dirigida hacia el centro. Esta fuerza centrípeta que observamos por acá hacia el centro tiene un ángulo recto con la velocidad. Es decir, la fuerza centrípeta con la velocidad son perpendiculares. Observamos, por ejemplo, en este punto que acá también son perpendiculares, en este punto son perpendiculares y en este punto también son perpendiculares. De modo que el Sol, con su fuerza de atracción, la fuerza de gravedad, es el que está evitando que nuestro planeta se vaya por la tangente y se pierda por ahí en el espacio, debido a que hay una fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad es la que aporta la fuerza centrípeta, la fuerza de atracción hacia el centro de la trayectoria circular. La pregunta ahora es, pero si hay una fuerza centrípeta, entonces es porque hay una aceleración centrípeta, ¿sí o no? Pues siempre que veamos la existencia de una fuerza es porque hay una aceleración asociada. Recordemos que la segunda ley de Newton nos dice fuerza igual a masa por aceleración. Como esta vez tenemos una fuerza centrípeta, tenemos también una aceleración centrípeta. Siempre que veamos una fuerza es porque tenemos una aceleración también. Y de hecho la dirección de la fuerza es la misma dirección de la aceleración.
Entonces la aceleración centrípeta también apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Le llamamos aceleración centrípeta porque apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces, cuando hablamos de movimiento circular uniforme, recordamos que lo que es constante es la rapidez, la v, pero la velocidad, la v con flechita, o sea, rapidez con dirección, no es constante. Como la velocidad no es constante, o sea, la dirección de la velocidad no es constante, en este caso, aparece una aceleración. Y esta aceleración se le llama aceleración centrípeta, diferente de cero. La magnitud de esta aceleración centrípeta la vamos a encontrar como la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio de la trayectoria circular. Aquí tenemos la forma de calcular la aceleración centrípeta. Y la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pensemos en otra situación. Digamos que acá tenemos una trayectoria circular donde un niño ata a una cuerda una pelota de tenis. Digamos que tenemos una pelota de tenis atada aquí a la cuerda. Esta pelota empieza a darse vueltas. El niño empieza a dar vueltas con la pelota. De modo que su velocidad va cambiando de dirección porque hay un movimiento circular uniforme. Aquí aparece una fuerza centrípeta también que dirige hacia el centro de la trayectoria circular. La pregunta es, ¿qué fuerza está aportando o está siendo causante de la fuerza centrípeta? Observamos que en este caso la fuerza centrípeta es igual a la tensión de la cuerda. Si no existiese la tensión sobre esta cuerda, entonces la pelota de tenis se escapa por la tangente. ¿Sí? Recordemos además que esta fuerza centrípeta es perpendicular a la velocidad, causando entonces un movimiento circular. Si por ejemplo pensamos en una trayectoria que lleva un carro por una carretera, digamos que aquí llevamos un carro, él va por una trayectoria circular, donde el radio de la curvatura sería este de acá. Nos preguntamos qué fuerza está aportando la fuerza centrípeta. Pues la fuerza centrípeta la aporta la fricción que hay entre el carro y la carretera, porque si no hubiese fricción, este carro se escapa por la tangente. ¿Sí? Se escapa por la tangente, se sale de la vía. De hecho, esta fuerza de fricción es una fuerza de fricción estática y es la que evita que cuando vamos en carretera este carro se vaya por la tangente. De modo que en este caso la fuerza de fricción, la fricción estática, es la causante de la fuerza centrípeta en esta situación. Por lo cual podemos decir que la fuerza centrípeta, de acuerdo a la situación, tiene una u otra naturaleza. En este caso la centrípeta la aporta la fuerza de fricción. En otros casos la puede aportar la fuerza de gravedad o la fuerza de tensión, entre otras. Quiero decir que la fuerza centrípeta no es una fuerza en sí misma, sino que de acuerdo a la situación donde hay un movimiento circular aparece. ¿Sí? Una pelota de 0,1 kilogramos es atada a una cuerda de 1,5 metros de longitud y se empieza a mover describiendo un movimiento circular uniforme. Completando vueltas cada 2 segundos, calcular la aceleración centrípeta y la fuerza de tensión sobre la cuerda. Muy bien, nos imaginamos entonces una trayectoria circular donde tenemos, por ejemplo, un niño que ata una pelota a una cuerda y empieza a darle vueltas. Esta es la pelota que empieza a moverse en una trayectoria circular. Tiene una velocidad v. La pregunta aquí es, ¿qué fuerza está aportando la fuerza centrípeta? ¿Qué está evitando que esta pelota se escape por la tangente? Pues la fuerza centrípeta la está aportando la tensión de la cuerda. La tensión es igual a la fuerza centrípeta. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la aceleración centrípeta? Pues para eso anotamos la fórmula. Primero, aceleración centrípeta igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre radio. ¿Qué dato tenemos?
Pues acá tenemos 2 vueltas por cada segundo. 2 vueltas por cada 1 segundo. ¿Sí? Esto es el dato de frecuencia. Vueltas sobre segundo es la frecuencia. O sea, la frecuencia es igual a 2 Hz, Hz. ¿Sí? Con este dato de frecuencia, ¿cómo vamos a calcular la aceleración centrípeta? Pues si recordamos por acá, la rapidez angular, W, es igual a 2pi por la frecuencia. O sea, la rapidez angular es 2pi, la frecuencia que es igual a 2 por 2, o sea, 4pi. La rapidez angular es igual a 4pi radianes por cada segundo. ¿Cómo usamos ahora esta rapidez angular para encontrar la aceleración centrípeta? Bueno, una forma es recordar que la rapidez tangencial es igual a WR. Entonces metemos acá donde dice rapidez tangencial, lo cambiamos por WR. Vamos a intentar. Aceleración centrípeta igual a b al cuadrado, o sea, WR, que es b al cuadrado. Dividimos entre este radio. Nos queda entonces aceleración centrípeta igual W al cuadrado por R al cuadrado, también se eleva, entre radio. ¿Sí? Vamos despejando un poco por acá. Simplificamos porque se cancela este cuadrado con este R de acá y nos queda aceleración centrípeta igual W cuadrado por el radio. ¿Sí? Acá tenemos la forma, otra forma de calcular la aceleración centrípeta usando la rapidez angular. Vamos de hecho a usar esa fórmula. Nos dicen aceleración centrípeta igual W al cuadrado. ¿Qué es W? W es igual a 4pi. Vamos a anotar 4pi al cuadrado por el radio. El radio es de 1,5 metros. Anotamos 1,5. 4pi al cuadrado nos queda 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 16 pi al cuadrado, anotamos como pi al cuadrado, por 1,5. Por 1,5. Con esto obtenemos en la calculadora aceleración centrípeta igual aproximadamente a 237. Como hablamos de una aceleración, la medimos en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos la aceleración centrípeta. Muy bien, ¿cómo calculamos entonces la tensión sobre la cuerda, que es lo otro que nos están preguntando? Pues para eso recordamos que la tensión es la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la fuerza centrípeta, repito, es la tensión. Entonces tensión igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Tenemos la masa? Sí, la masa de la pelota es de 0,1 kilogramos. La aceleración centrípeta es de 237. Multiplicamos esto y obtenemos que la tensión es igual a 23,7. Como hablamos de una tensión, es una fuerza y se mide en newtons. ¿Sí? Aquí tenemos la fuerza de tensión. Muy bien, esta vez nos preguntan cuál es la máxima rapidez tangencial que puede tener un carro para no salirse de la vía si atraviesa una curva con radio de curvatura de 60 metros. El coeficiente de fricción estático es de 0,75, suponga movimiento circular uniforme. Tenemos entonces un movimiento circular uniforme, donde esta vez lo que tenemos es la curvatura de una vía. Vamos a anotarlo así, la curvatura. Va pasando un carro por acá. Y este carro experimenta una fuerza centrípeta. ¿Debido a qué fuerza este carro experimenta la fuerza centrípeta? Que lo está atrayendo hacia el centro de la curvatura. Pues debido a la fuerza de fricción. La fricción, nos hablan de hecho de un coeficiente de fricción estático. La fricción es estática. Es la fricción entre las llantas de este carro y la vía, lo que está evitando que este carro se escape por la tangente. Como él va con una velocidad tangencial v, si esta fricción estática no está acá, este vehículo
se escapa por la tangente y deja el movimiento circular uniforme. Vamos a recordarlo, la fricción estática es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta se calcula como la masa por la aceleración centrípeta, pero la fuerza centrípeta es la fricción estática. Fricción estática es igual a la masa por la aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta es igual a la rapidez al cuadrado, rapidez tangencial, entre el radio de la curvatura. La fricción estática, ¿cómo la vamos a calcular? Pues se define como el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Es igual a mv cuadrado entre el radio. ¿La fuerza normal cuánto es? Muy bien, recordemos que la fuerza normal es igual al peso cuando tenemos una superficie horizontal plana. Entonces nos queda que el coeficiente de fricción estático por la normal, o sea por mg es igual a mv cuadrado entre el radio. Aquí podemos dividir ambos lados entre la masa m para que se cancele ambos lados, m aquí arriba y acá abajo, aquí arriba y acá abajo. Nos queda entonces que el coeficiente estático por la gravedad es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio. Como necesitamos acá la rapidez, lo que nos están preguntando, mandamos este radio al otro lado a multiplicar. Nos va quedando entonces que μs por g, coeficiente de fricción estático por la gravedad, por el radio, es igual a la rapidez al cuadrado. Aquí ya podemos sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para que se cancele este 2 de aquí con este 2 de acá, salga la rapidez, entonces queda rapidez igual raíz cuadrada de coeficiente de fricción estático por la gravedad por el radio. Tenemos la forma de calcular la rapidez. Nos queda entonces raíz cuadrada del coeficiente, que es igual a 0,75. Lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad. Vamos a tomarla como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. 9,8, lo introducimos aquí. 9,8 por el radio, que es igual a 60 metros. 60 metros, ¿sí? Aquí podemos calcular la rapidez y obtenemos 21 metros sobre segundo. Aquí tenemos la rapidez que nos están solicitando. Es la rapidez máxima que puede tener este automóvil para no escaparse por la tangente. Y nos damos cuenta también que esta rapidez, según la expresión, no depende de la masa. Simplemente depende acá del coeficiente de fricción estático, de la aceleración de la gravedad y del radio de la curvatura.